Buenas gente, ¿cómo va eso? Continuamos en Tanzania, tribus africanas. Digo continuamos porque, bueno, ayer mismo terminamos la primera aventura. Tenéis en el canal el vídeo de los bosquimanos de la tribu Hadzabe y fue realmente increíble, así que tenéis que verlo. En ese vídeo explico ya varias cosillas de por qué estoy aquí, de con quién estoy aquí, de cómo es la situación del COVID aquí, cómo yo la he tratado para poder venir a verme con las tribus. Así que de verdad tenéis que ir a verlo, os lo recomiendo. Me abracé también en una cacería y nos han dado este remedio natural que se saca de, bueno, es como la savia, se saca como del interior de un árbol, pero debe ser la hostia para todo. Y tengo una brasada del 15, así que... Bueno, yo no soy el único que se quemó en la cacería. Vale, estamos ya abandonando el campamento. Morning, Nixon. Morning. Morning, Rubén. Ya. Vale, ya lo decía en el anterior vídeo, lo repito. En Etiopía me preguntasteis de verdad que miles de vosotros cómo hacía yo para llegar a las tribus, así que aquí en Tanzania, digamos que voy a facilitaros la forma de contactar. En este caso tenéis en la descripción el número de contacto de Nixon para que, bueno, cualquiera que pueda venir, pues pueda hablar con él directamente. Y de verdad que, bueno, lo que digo, mi persona de confianza aquí en el país. Como siempre digo, seguidme en Instagram. Los que ya me seguís habréis visto un montón de contenido extra y aquí diario con cada tribu en Tanzania. Si lo hacéis desde ya, pues bueno, podréis disfrutar de lo que digo en los siguientes viajes. Vale, estoy muy emocionado porque vamos a conocer hoy por fin a la tribu Datoga, conocidos históricamente por ser fieros guerreros. Vimos ya algunos ayer en la cacería porque bosquimanos y Datoga son realmente vecinos, y como los bosquimanos ya expliqué que nunca atacan al ganado de otras tribus, solo cazan animales salvajes, los Datoga sí que tienen ganado, sí que son pastores también, y a veces pues pastorean con sus vacas o cabras. Los Datoga son también conocidos como Mangati, es idioma masái y significa fiero enemigo. Los Datoga y los Masái históricamente siempre han estado en conflictos, en guerras por ganado y por tierras. La siguiente tribu que vamos a visitar en un par de días son los Masái. Es decir, bueno, va a estar calentito el tema. Se cree que los Datoga es una tribu que se creó hace unos 3000 años. Se crearon en Etiopía o por la zona de Sudán del Sur y emigraron hacia la zona de Tanzania, que es donde se encuentran actualmente. Bueno, hemos llegado. Los Datoga tienen fama de ser orgullosos porque, digamos que conocen ellos mismos que tienen fama de ser guerreros feroces. Me voy a proteger un poco del viento. De hecho, tradicionalmente los jóvenes Datogas debían demostrar su valía, su poder, matando a un enemigo. Enemigo se consideraba cualquier ser humano que no fuera de la tribu Datoga. O también podía ser algún animal salvaje poderoso, como puede ser un león, un elefante o un búfalo grande. Todo esto que os cuento es la fama que les precede, pero como siempre yo he querido venir para ver qué hay de verdad en todo esto, o incluso para ver qué mantienen en la actualidad. See you. See you. See you. See you. See you. Buena bienvenida, la verdad. Nos han recibido bien también los Datoga. Sí. Vale, pues la tribu de los Datoga creen en la poligamia y son los padres los que eligen la mujer para su hijo. Tienen que ofrecerle a la familia de la mujer parte de su ganado y a través de eso pues se hace esta especie de alianza. Lo normal es que un hombre tenga alrededor de 3 mujeres y la forma de saber si una mujer está casada o no es porque llevan piel de animal. Si una mujer lleva piel en su indumentaria, eso significa que está casada y por lo cual los demás hombres la respetan. Ya sabéis que cuando una tribu, cuando una etnia tiene una parte espiritual, una faceta espiritual, cuando creen en poderes sobrenaturales, en poderes superiores, realmente me resultan súper interesantes, y aquí de nuevo una vez más lo he encontrado. Nos han explicado que cuando un hombre Datoga quiere viajar para descubrir, digamos, no le avisa a nadie, ni a su mujer, ni padres, hijos, simplemente al líder de la tribu. Eso lo hacen como tradición, se van en solitario sin avisar a nadie y como con la guía de un espíritu en el que creen, porque los Datoga creen en sus líderes y en la naturaleza, digamos. O por ejemplo, que cuando tienen que elegir un lugar donde asentarse, como es esto, primero mandan a un hombre, mandan a un líder para que pase allí una noche. Entonces él va en solitario para dormir y a la mañana siguiente vuelve para contar qué es lo que ha visto. Qué es lo que ha visto en sueños. Entonces, dependiendo de esto, irán a vivir allí o no. Así que nada, vamos a continuar. Como decía, clanes Datoga hay 10. En relación a lo que decía Nagar, los hombres tienen que casarse con mujeres Datoga, pero mujeres Datoga de otros clanes que no sea el suyo. Esto es importante. Pero bueno, el caso es que estamos en uno de los clanes. Cada clan hace actividades muy diferentes, así que vamos a ver qué actividades son las que diferencian a este clan de los demás.
Bueno, ya que estamos aquí vamos a probar a ver qué tal se me da esto. Realmente contaba en el anterior vídeo que hace unas semanas me destrocé el hombro. Bueno, ahora lo tengo casi bien, pero me da un poco de miedo, vamos a ir con cuidado. Aclarar que realmente esto en la vida, o sea, nunca un hombre de toga va a hacerlo, es solo para las mujeres. Pero bueno, realmente yo tampoco soy un hombre de toga, así que vamos a probar a ver. Bueno, esta especie de piedra la verdad que se muere bastante fácil. Me dice Castuli que, bueno, a ver, estamos bromeando todo el día con él, entonces es en parte en broma, entiendo, pero que dice que las mujeres dicen que lo hago bastante bien, así que me van a hacer una especie de canción de felicitación porque soy un buen currela. Bueno, gente, a ver cómo os cuento esto. En estos momentos las mujeres de Atoga han dicho que tienen dos chicas jóvenes, o sea, no es ninguna broma, esto está pasando, y que quieren casar a una o a las dos con nosotros. Continue, you can continue. She's saying, you can take her, but you should pay them the dowry, 10, 20 cows. Are you selling us by cows? 4 cows? Not you. No, tenemos que pagar nosotros. Que la chica se va con nosotros, pero que tenemos que pagar las vacas encima. Yo la verdad que no acabo de ver dónde ganamos nosotros. One question. They prefer me or my friend? Two of you all. Both of us. Yes. El punto más interesante de todo esto es que Castuli está de broma, nosotros estamos de broma, pero tengo dudas de si las mujeres están de broma. O sea... Los hombres de este clan de Atoga en concreto se dedican al metal, como decía, y la labor es súper importante por distintos motivos, en distintas situaciones y contextos. Os explico. Hacen decenas de piezas al día y, por ejemplo, una cosa que hacen son brazaletes muy importantes porque, entre otras cosas, pueden marcar si una persona está casada o no. Cada tipo de brazalete, los dibujos o las formas tienen distintos significados y son importantes para los de Atoga, pero es que tienen una función más, una en concreto que a mí me resulta súper interesante, y es que hacen las puntas de las flechas con las que los bosquimanos cazan. Hace unos días el líder de los bosquimanos nos explicó una por una las puntas de flecha que había, para qué servían, unas en forma de sierra, otras redondeadas, otras grandes, otras pequeñas, son todas hechas por la tribu de Atoga. Estas tribus realmente lo que llevan a cabo es el trueque. Aquí no es que vengan a comprar tipo, quiero 2 puntas de flecha, tanto dinero, no. Si a esto les hace falta, por ejemplo, maíz o algún fruto que esté en territorio bosquimano, ellos vienen con eso y hacen el intercambio para poder tener las puntas para sus cacerías. Nos han preparado aquí un pequeño detalle para que probemos comida local. Esto sí que ha sido un detalle para nosotros. Son como una especie de garbanzos con otras legumbres, como macerados. Al gato le encanta. Si al gato le gusta... Buena señal. Es que es bueno esto. Esto es la delicia de un vegano. Un porridge, pero de legumbres. Y ahora el auténtico de Atoga. A ver de verdad cómo se come. Ahí. How you do it? Huh? How you do it? What does it called in your Garbanzo. Garbanzo. Garbanzo, meseo. In the Soga language is Masang. Masango. Meseo. Now for me. Mandala. I'm here. I know. Yeah. I mean. Probablemente se está acabando ya nuestra vivencia con los de Atoga. Ha sido más corta que con los demás, pero increíblemente interesante. Sin duda me hubiera gustado poder pasar más tiempo con ellos, pero es que si bien es cierto que bosquimanos y de Atoga son vecinos, se podría decir, como ya os comentaba, los Masai viven en un territorio muy lejano a este, entonces al acabar, nada más terminar, salimos hacia allí ya. Con los de Atoga tampoco hemos podido pasar noche,
al final en Tanzania lo que decía, el tema gubernamental es diferente que en otros países de África. Pero con los Masái, que es otro territorio, es otra región de Tanzania, parece que sí que vamos a poder hacerlo y eso me pone muy contento. Os decía que un joven Datoga, para demostrar su poder, tiene que matar a un león o matar a un enemigo. Nos lo han explicado un poco mejor y eso es completamente cierto. Al final dicen que los jóvenes Datoga son muy fuertes porque están con el ganado desde los 5 o 6 años aproximadamente, porque ellos no saben su edad. Digamos que el calendario de su vida se basa en los sucesos importantes que hayan pasado, como nacimientos, muertes o enfermedades. El caso es que cuando matan a un león o a un enemigo y demuestran su poder, el que lo ha hecho puede ir de pueblo en pueblo por toda la región, porque todo el mundo se entera, es decir, esa información llega a todos los poblados, y en cada uno de los poblados de Datoga le hacen una celebración, le dan leche para beber, le regalan una vaca y va recogiendo ganado por todos los pueblos. Digamos que es como el héroe, se convierte en alguien famoso en la zona. Entonces no era ningún mito, realmente los Datoga son auténticos guerreros. Y como decía, históricamente los enemigos de los Masái. Bien es cierto que en Etiopía tenían Kalashnikov, tenían armas de fuego, aquí están absolutamente prohibidas y hay control con eso, entonces los conflictos que sigue habiendo hoy en día son con lanza. Y bueno, ahora sí acaba la aventura con los Datoga más tranquilita que la de los bosquimanos y de este modo abandonamos esta región. La verdad que me ha parecido increíble. Durante todo el año en esta región hay 2 cortas temporadas de lluvia. Ahora mismo estamos en temporada seca. Si lo llegamos a pillar con temporada de lluvia, hubiésemos podido ver bastantes animales, me han comentado por la zona. Y es que estamos muy cerca del lago Eyasi. Ahora mismo, bueno, de la cuenca del lago Eyasi, porque está seco. En la temporada de lluvia, cuando se llena de agua, todos los animales vienen a beber. Así que imaginaos todo lo que hemos vivido, pero además lleno de animales salvajes. Igualmente, bueno, lo he disfrutado muchísimo y esto pues no ha hecho más que empezar, porque mañana ya nos toca una larga travesía hasta tierras Masái. Como he dicho ya varias veces en este vídeo, los enemigos de los Datoga. Así que bueno, no les diremos que venimos de aquí. Nos vemos, hasta la próxima.